Es un gusto saludarles y agradeciendo su participación en nuestro webinar Gestión de riesgos bajo la norma ISO 31000, presentado por el doctor Luis Altarejo, profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, en España. Les comento que este webinar es patrocinado por PMM Institute for Learning CX y PMM Business School, la cual es una organización internacional creada por un grupo de investigadores universitarios, expertos en todo lo relativo al área industrial, como lo es nuestro CEO, el doctor Luis Améndola, director general de PMM, y la doctora Tibaire de Pool, directora ejecutiva de PMM. Ellos dos cuentan con más de 40 años de experiencia en conjunto, contando también con un equipo profesional de alto nivel dentro de nuestras tres áreas. En estos momentos nos encontramos realizando operaciones en más de 15 países de tres continentes, entre América, Europa y Asia. Nuestra empresa también está dedicada a ofrecer servicios de consultoría, formación e investigación especializada de alta calidad a las grandes empresas y pymes en las áreas de Asset Management, Project Management, Facility Management, Showdown y Overhaul, Reliability Maintenance y Excelencia Operacional. PMM Business School cuenta con las certificaciones del IAN, es el Instituto del Asset Management del Reino Unido, como también cuenta con la aprobación del Project Management Institute, PMI, como proveedor de formación en dirección de proyectos bajo la norma de certificaciones. Dicho esto, entonces los dejo en compañía del doctor Luis Altarejo con nuestro webinar. Los participantes que tenemos en este momento en este webinar que lleva por título Gestión del riesgo bajo la guía ISO 31000. Como les comentaba Rafael, yo soy ingeniero civil, he trabajado principalmente en proyectos relacionados con infraestructuras del agua en distintos países del mundo y actualmente soy profesor en la Universidad Politécnica de Cartagena, aquí en España. Y también soy miembro del Comité Español de Grandes Presas Spancor. Bueno, aquí tienen algunas imágenes de algunos proyectos en los que he participado en los últimos años en España, en República Dominicana, en Chile, siempre relacionados con gestión de riesgos e infraestructuras. Bien, ¿cuál es el objeto de este webinar? El propósito es introducir a los asistentes el contenido de la guía recientemente publicada en este mismo año 2018, hace apenas un par de meses, que es la guía o el estándar 31000 titulado Gestión del riesgo directrices. Y la idea es mostrar algunos de los cambios introducidos en esta edición de 2018 con respecto a las versiones anteriores y mostrarles la estructura y principales aspectos considerados en esta guía con relación a la evaluación y tratamiento del riesgo. Y sobre todo, el dar algunas pinceladas de por qué es importante que exista esta guía, por qué ha sido necesario elaborar esta guía en el contexto mundial actual. La presentación, que durará pues, un poco más de 30-35 minutos, espero, tiene la siguiente estructura. En primer lugar, quiero introducir alguna reflexión sobre los retos actuales y futuros en el que nos movemos todos, desde el punto de vista de la consultoría, de la ingeniería, qué problemas principales tenemos planteados y en qué medida el riesgo les afecta. En segundo lugar, se trataría de introducir algunas pinceladas sobre los sistemas de gestión y qué papel juega la gestión del riesgo dentro de esos sistemas de gestión. En tercer lugar, presentar la estructura de la guía ISO 31000 y acabar este webinar con una reflexión sobre la importancia de esta guía, por qué es importante, qué nos puede dar y qué no nos puede dar. Y de esta forma, que al final de la charla se hayan llevado ustedes una idea sobre el papel de la gestión de riesgos y sobre por qué es importante contar con esta guía o esta herramienta para la gestión de riesgos.
Bien, retos actuales y futuros. Quería empezar esta presentación presentándoles unos resultados recogidos en el informe sobre riesgos globales en el año 2018, elaborado por el Foro Económico Mundial. Este foro periódicamente cada año emite o publica un informe en el que aparece, como fruto de un trabajo de encuestas a través de múltiples sectores y de múltiples agentes interesados, un ranking de la situación mundial en cuanto al riesgo. ¿Cuáles son los riesgos identificados como más probables? ¿Cuáles son los riesgos identificados como de mayor consecuencia? Y como muchos probablemente de ustedes ya conocen, la combinación de probabilidad e impactos o consecuencias es la que permite clasificar de algún modo el riesgo. Bien, en el último informe, que es el actual, el del año 2018, aquí aparecen, si miran en la parte derecha de la diapositiva, donde estoy marcando con el puntero en categorías, verán que los riesgos se clasifican en 5 categorías, identificadas por un código de colores. De modo que los riesgos de naturaleza, hay riesgos de naturaleza económica, medioambiental, geopolítica, social y tecnológica, identificados con estos códigos de colores que pueden ver. Y en esta tabla aparecen los 10 riesgos identificados como más importantes en términos de probabilidad de ocurrencia y los 10 riesgos considerados como más importantes en términos de la magnitud de los impactos que de ellos se derivan. De este modo, vemos que el color verde, que es el asociado con los riesgos medioambientales, aparece en lugares preponderantes tanto en la lista de riesgos más probables. De hecho, de los top 10 riesgos, 4 son de naturaleza medioambiental y de hecho los 2 primeros son medioambientales. Y en cuanto a impactos, sobre 10 riesgos top que aparecen aquí, 4 vuelven a ser de naturaleza medioambiental en los puestos 2, 3 y 4. Por contra, podemos ver que los riesgos económicos de color azul ocupan los 2 últimos lugares de esta lista de top 10 en cuanto a probabilidad de ocurrencia y no aparecen, no se encuentran entre los 10 más importantes si se tienen en consideración los impactos que de ellos se derivarían. Además de estos riesgos ambientales, ocupan también lugares muy importantes los riesgos tecnológicos, identificados con un color magenta. De modo que en términos de probabilidad, riesgos como los ciberataques o fraudes en información o robo de información sensible ocupan los lugares tercero y cuarto en cuanto a probabilidad de ocurrencia y los ciberataques ocupan el 6º lugar sobre 10 en cuanto a la magnitud del impacto previsible. En cuanto a riesgos geopolíticos, solo aparecen 2, uno en cada columna. En el puesto número 8 en cuanto a probabilidad aparecen los ataques terroristas. Y en el puesto número 1 en cuanto a impacto aparece el derivado de la existencia y eventual empleo de armas de destrucción masiva. Finalmente, el 5º grupo de riesgos son los denominados riesgos sociales de color rojo, de los cuales aparece en 6ª posición un riesgo social dentro de probabilidad y hasta 4 tipos de riesgo social en la columna de impacto, en las posiciones 5, 7, 9 y 10. De este modo, en la lista de riesgos más probables tenemos los derivados de eventos, fenómenos climáticos extremos asociados al cambio climático,
desastres naturales no necesariamente vinculados al cambio climático, sino producto de terremotos, erupciones volcánicas como la que está teniendo lugar ahora mismo de triste actualidad en Guatemala. Tercera y cuarta posición son ciberataques y delitos informáticos. La quinta tiene que ver no con los eventos extremos asociados al clima y vinculados al cambio climático, sino con los efectos sostenidos a largo plazo del cambio climático, como puede ser en términos de incremento de temperaturas, cambio de ecosistemas, reducción en recursos hídricos. Y lo que se está evaluando aquí, por ejemplo, son los fallos en las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. En cuanto a los 5 siguientes, aparecen las migraciones a gran escala, involuntarias, que de algún modo también están vinculadas a fenómenos geopolíticos, pero también pueden estar climáticos, a desastres ocasionados por el hombre, de tipo medioambiental, básicamente vinculados a la contaminación, ataques terroristas, y curiosamente en este top 10 solo aparecen dos riesgos o dos fenómenos de tipo económico que tienen que ver con el comercio ilegal y con las burbujas de activos en las grandes economías. Aquí, por ejemplo, en España, desde donde les hablo, pues ha sido tristemente famosa también la burbuja inmobiliaria de hace 6 años. Hizo que los efectos de la crisis económica se dejaran sentir de una forma mucho más potente en España de lo que fue en otros lugares de Europa. En términos de impacto, los 10 riesgos mayores son, por este orden, la presencia de armas de los efectos de las armas de destrucción masiva, luego 3 riesgos climáticos, los eventos extremos, los desastres naturales, el fracaso en poder mitigar y adaptarse al cambio climático. Muy importante, en quinto lugar, crisis en cuanto al agua, ciberataques, crisis alimentaria, pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas, migraciones a gran escala involuntarias y, por ejemplo, aparece en el lugar número 10 en cuanto a impactos los posibles extensiones de enfermedades infecciosas. De este modo, si se distribuyen en una gráfica estos riesgos en la forma típica en la que en el eje X, por ejemplo, aparece la probabilidad de ocurrencia de menos probabilidad en la zona izquierda a mayor probabilidad en la zona derecha, y en el eje vertical se grafican los impactos de menor a mayor impacto, pues nos encontramos que fruto de este estudio se han situado donde aparece cada uno de los riesgos analizados. Si echamos un vistazo en detalle a este gráfico, haciendo un zoom, hacemos un zoom en este gráfico en la zona superior derecha, correspondería a la zona con eventos de mayor probabilidad de ocurrencia y mayores impactos. Y así nos encontramos en el top la preocupación en el mundo actual son los eventos extremos climáticos, desastres naturales, fallos en la adaptación al cambio climático, aparecen ciberataques y la crisis relacionada con la disponibilidad de agua para la humanidad, pérdida de ecosistemas y migraciones. De este modo, esto es un retrato, una foto, una imagen de los mayores riesgos identificados en la actualidad. Si nos movemos al cuadrante a continuación a la izquierda del anterior, es decir, aquel que manteniendo unos impactos de igual magnitud presenta menos probabilidad de ocurrencia,
encontramos la presencia de armas de destrucción masiva, crisis alimentaria, enfermedades infecciosas. Bajamos al cuadrante de menores impactos, pero aún altas probabilidades. Aquí encontramos desastres medioambientales ocasionados por el hombre, conflictos entre países, fallos en gobernanza, ataques terroristas, fraude o robo de datos por Internet, burbujas relacionadas con activos en las grandes economías. Interesante, aparece aquí el Failure of Urban Planning, teniendo en cuenta que la mayor parte de la población se prevé que en unas décadas la población mundial va a vivir concentrada en megaciudades. El planeamiento urbanístico adquiere una importancia capital para gestionar esta nueva distribución de las personas en el territorio. Y también pues, aparece aquí el comercio, ¿no? Este top 10. Finalmente, de estos top riesgos, los de relativamente menos impacto y menos consecuencia, pues aparecerían en este cuadrante, que incluyen pues, efectos económicos, crisis fiscales, colapso de países. Interesante también este fallo de infraestructuras críticas, que ha perdido varios puestos en la escala con respecto a otros años. En definitiva, ¿cómo se podía resumir los aspectos que son clave en el mundo en el que nos movemos nosotros, nuestras familias, las empresas y las organizaciones para las que trabajamos, los clientes a los que servimos, en definitiva, todo este sistema, ¿no?, que tenemos, que es el planeta? En las relaciones y en el mundo actual se podría identificar 4 características principales, que son la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. ¿Cómo se define la volatilidad? De acuerdo con el diccionario de la lengua española, algo volátil es algo mudable o inconstante. Y este término aparece, si hacen una búsqueda por internet, aparecerá muy vinculado sobre todo a fenómenos financieros, a volatilidad financiera, en el sentido de que hay una falta de confianza en la evolución futura de parámetros que antes eran confiables, y no solo en si la tendencia será ascendente o descendente, sino incluso en el propio ancho de banda de esta variación. No solo nos resulta difícil saber la magnitud de la variación, sino siquiera su signo, si será positiva o negativa. Una segunda característica, además de la volatilidad, es la incertidumbre. El diccionario define incertidumbre como falta de conocimiento seguro y claro de algo. Una falta de conocimiento. Tenga esta falta de conocimiento el origen que tenga, sea puramente epistémico o basado no en falta de conocimiento del fenómeno, sino falta de datos sobre lo analizado. La tercera característica del mundo actual es la complejidad. Complejidad en el sentido de que la definición de complejidad es algo que se compone de diversos elementos o algo complicado, enmarañado o difícil. En el mundo actual, las interrelaciones potenciadas entre los distintos sistemas por las distintas herramientas de comunicación hacen que sea difícil establecer modelos de predicción de cualquier tipo, sociales, económicos, culturales, puesto que son muchas las interrelaciones y es muy alta la no linealidad de los sistemas. Un ejemplo claro de no linealidad muy alta en un sistema físico, por ejemplo, es el clima. El clima está caracterizado se explica mediante ecuaciones y modelos físicos altamente no lineales, en los cuales es muy difícil predecir la evolución futura entre pequeños cambios de las variables. Esto hace que el análisis de los problemas se vuelva complejo e incierto. Y la cuarta característica es la ambigüedad, en el sentido de que ambigüedad es aquello que puede entenderse de varios modos
o admitir distintas interpretaciones y dar por consiguiente motivo a dudas, incertidumbre o confusión. También es la condición de algo que es incierto o dudoso. Y aquí en la ambigüedad podríamos entrar a hablar de lo que se llama la posverdad, las fake news y todo un nuevo universo semántico y léxico que está apareciendo, que nos hace cada vez más difícil entender o dar explicación a lo observado, sobre todo en el ámbito social, pero también en el económico. Así pues, nos encontramos que en este mundo actual, el que no podemos evitar que sea volátil, incierto, complejo y ambiguo, lo único que podemos hacer, aparte de intentar reducir esa volatilidad, esa incertidumbre, esa complejidad, esa ambigüedad, pero no parece fácil atacarlas en origen, pero en cambio sí que podemos o intentamos gestionarlas. Estos aspectos clave han de ser gestionados. Y esta es la razón de estas aproximaciones o de estos enfoques basados en riesgo. Por lo tanto, ¿cuál es el reto al que nos enfrentamos o se enfrentan los profesionales y cualquiera que se aproxime a la gestión de riesgos? Es, una vez conocido esta situación que les acabo de describir, ser capaz de demostrar a otros que dedicar recursos a la gestión de riesgos tiene valor. Tiene valor porque permite mejorar los resultados de las organizaciones, permite mejorar la calidad de vida, permite mejorar muchos aspectos. Observen que en la gráfica anterior estos riesgos identificados por el Foro Económico Mundial son transversales a todos los sectores. Va a afectar nos va a afectar a todos, nos está afectando ya. Por lo tanto, no son cajas cerradas, sino que son cajas interconectadas. Y por lo tanto es muy importante la extensión, distribución, el conocimiento de estas técnicas y sobre todo su empleo a la hora de poder gestionar todos estos riesgos. Sistemas de gestión y gestión del riesgo. ¿Qué es un sistema de gestión? Todos ustedes probablemente conocen, están familiarizados con diversos sistemas de gestión. Una de las definiciones de sistemas de gestión aplicados a organizaciones es que se trata de un conjunto de políticas, de procesos y de procedimientos empleados por una organización. ¿Para qué? Para asegurar que se realizan todas las tareas que se requieren para alcanzar los objetivos que se ha marcado esta organización. Y estos objetivos son de todo tipo y abarcan a todas las áreas de la organización. Es decir, clásicamente se pueden agrupar en cuatro grupos. Es objetivos estratégicos, objetivos tácticos, objetivos relacionados con operaciones y con el cumplimiento o el compliance, el cumplimiento de la normativa, el cumplimiento legislativo, lo que en terminología anglosajona se llama compliance. La ISO, la Organización para los Estándares Internacionales, ha propuesto que todos los sistemas de gestión, todos los documentos que hablan sobre sistemas de gestión, se estructuren de una misma forma. Y por eso elaboró una guía para los sistemas de gestión denominada Annex SL, en la que se recomienda que todas estas nuevas normas ISO se realicen de acuerdo con una misma estructura. Es una estructura en 10 puntos. Si alguno de ustedes está familiarizado con las últimas versiones de la ISO 9001 calidad, sistemas de gestión de la calidad o sistemas de gestión ambientales, conocerá que esta es la estructura que tienen ahora todas estas normas. Estos 10 apartados son objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones. El cuarto, contexto de la organización. A continuación, liderazgo. Luego aparece el ciclo de Deming, el conocido ciclo Plan, Do, Check, Act. En este caso, Plan es el 6.
El 7 son los recursos necesarios para poder hacer el do, que es el 8, operación. Check es la evaluación del desempeño. Y el 10, mejora, sería el act. Con lo cual los puntos 6, 8, 9, 10 son los 4 apartados del ciclo clásico de Deming. Y todas las nuevas normas o estándares de sistemas de gestión se han elaborado y se están actualizando ya de acuerdo con esta estructura. De este modo, los sistemas de gestión más conocidos, como la ISO 9001, sistemas de gestión de la calidad, se actualizó ya en 2015 con esta estructura. La 14001, sistema de gestión ambiental, también se actualizó en 2015 con esta estructura. En 2012 se publicó la guía de sistemas de gestión para continuidad del negocio. Recientemente, este año, se ha publicado la ISO 45001 sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que sustituye a las anteriores OSAs. Y también en el año 2014 se publicó la norma 55001, sistemas de gestión para la gestión de activos, y todas ellas comparten esta misma estructura. Y aparece, además de todas estas normas, una que es la ISO 31000, que se llama gestión del riesgo. Algunas características principales de esta ISO 31000 es que se trata de una guía o un estándar voluntario, pero no obligatorio. Su cumplimiento no es obligatorio. Segunda es que lo que da son básicamente principios y directrices, principios generales. Es decir, nos dice el qué, pero no nos termina de decir nunca el cómo. El técnico que se aproxima a la gestión de riesgos, ya de implementar un sistema de gestión de riesgos o hacer una gestión de riesgos en cualquier organización y utiliza la 31000, ha de saber que la 31000 le va a dar referencias generales, pero nunca le va a concretar en el cómo hacer las cosas. Además, la ISO 31000 habla de gestión de riesgos, pero no de sistemas de gestión de riesgos. Por lo tanto, la ISO 31000 no postula un sistema de gestión de riesgos como lo haría la 9000 para calidad o la 14000 para medio ambiente. Y por lo tanto, una organización hoy por hoy no puede colgar un cuadrito junto a la entrada de la empresa en la que ponga empresa certificada por la ISO 31000, como sí que puede poner el cuadrito o el diploma de la 9000 y la 14000. No está prevista para certificar y pongo aquí de paréntesis de momento, porque pudiera ser que más adelante sí que se llegara a plantear la posibilidad de que fuera una norma certificada. Una característica importante es que cuando se ha pensado en la gestión del riesgo, no se postula un sistema de gestión paralelo a los ya existentes, sino que se pretende que el riesgo se distribuya y se inyecte a través de todos y cada uno de los demás sistemas de gestión. Y por lo tanto el riesgo ha de aparecer en la gestión de la calidad, ha de aparecer en la gestión medioambiental, ha de aparecer en la gestión de la seguridad y salud, ha de aparecer en la gestión de activos. Pero no es un sistema aislado e independiente. Y por lo tanto no está previsto que sea para hacer más papeles, certificados, evidencias y todas estas cosas que es necesario disponer en el resto de sistemas. Por lo tanto, lo que pretende es una base, ser un hilo conductor, un lenguaje en el que hablen los demás sistemas de gestión. Lo que se pretende es que los demás sistemas de gestión hablen a través del lenguaje del riesgo. Pero nos podemos preguntar, ¿qué es el riesgo? ¿Cómo se define? Bien, el riesgo, de acuerdo con la 31000, se define como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Esta es sencilla, corta, concisa, la definición que aparece en la ISO 31000. Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Bien, esta definición aporta una aproximación cualitativa al riesgo en la que se permite distinguir dos cosas. Por un lado, el concepto de riesgo, que sería este efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, y lo separa de cómo se mide o describe el riesgo, porque lo que no dice la 31000 es cómo se mide ese efecto, si se cuantifica, si se hace de forma cualitativa.
Y esto es muy importante porque si alguno de ustedes está familiarizado con la aplicación de gestión de riesgos, depende del campo en el que la aplique. Una de las definiciones clásicas o combinaciones clásicas, y lo hemos visto en las primeras transparencias en esta charla, es hablar de un campo bidimensional probabilidad-consecuencias. Pero la definición de la ISO 31000 evita ceñirse a una descripción del riesgo como probabilidad multiplicado por consecuencias o como una combinación de probabilidad y consecuencias, sino que lo deja totalmente abierto. Lo deja totalmente abierto el cómo se mida la incertidumbre en esos objetivos. De este modo, la probabilidad puede ser una herramienta matemática útil para describir la incertidumbre, pero la incertidumbre no está anclada a esa probabilidad, puede definirse de otras formas. Bien, definido así el riesgo, puesto que estamos hablando todo el rato de gestionar el riesgo, habría que decir qué es gestionar el riesgo, ¿no? ¿Qué entendemos por gestión de riesgos? Bien, de acuerdo con la definición recogida en la ISO 31000, gestión del riesgo en directrices, la gestión del riesgo se define como actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. Y quiero destacar en este momento algunos aspectos clave de esta definición. Lo primero es que se trata de actividades coordinadas. ¿Esto qué quiere decir? Muchos de ustedes pueden estar familiarizados en sus organizaciones con que se realizan análisis de riesgo, identificaciones de riesgo, tratamientos del riesgo. Distintas áreas lo consideran de una forma, de otra. Pero aquí la clave es que es la palabra coordinadas. En muchas organizaciones lo que es una ausencia de esta coordinación, de modo que distintos departamentos funcionan como silos adoptando distintas aproximaciones, distintas metodologías, pero no de forma coordinada. Esto vendría a ser como contratar un día a los mejores músicos e intérpretes de Beethoven, el mejor violinista, el mejor pianista, el mejor de cuerda, mejor de viento, pero que empezaran a tocar cada uno dando lo mejor de sí sin coordinación. Obviamente no obtendríamos una melodía muy agradable. Por eso es tan importante que la gestión de riesgo ha de ser coordinada. De otra forma, no es eficaz. Lo siguiente es que esas actividades coordinadas tienen un objetivo, que es dirigir y controlar. Dirigir y controlar, es decir, dirigir significa que se han de tomar decisiones y que se ha de cambiar el curso de las cosas. Y controlar, que se ha de poder saber en qué medida nuestra dirección es eficaz y está surtiendo los efectos deseados o no. Por lo tanto, necesitamos tomar decisiones, dirigir y medir el efecto de esas decisiones, que es controlar. Por supuesto, todo esto actúa sobre organización en sentido amplio. Y si hacemos, como en matemáticas, un cambio de variable, si donde poníamos riesgo hacemos el cambio de variable y sustituimos riesgo por su definición, nos encontraremos que la gestión del riesgo vendría a ser las actividades coordinadas para dirigir y controlar ¿a quién? A la organización con relación a los efectos de la incertidumbre sobre los objetivos. Y si aún hacemos un cambio de variable más, anidando aquí en la definición de incertidumbre y la sustituimos por su definición, tendríamos que la gestión del riesgo son las actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al efecto de la falta de conocimiento seguro y claro de algo sobre los objetivos. Y esta sería el anclaje o la referencia de lo que queremos decir cuando hablamos de gestión del riesgo. Bien, ¿cuál es la estructura de la ISO 31000? Vamos a ver, lo primero es explicarles brevemente cuáles han sido los cambios en esta edición de 2018 con respecto a las anteriores.
Lo primero que se ha hecho es que se han revisado los principios de la gestión de riesgo. El core, ¿no? La columna vertebral, se han revisado, se han reescrito, se han eliminado algunos, se han incorporado otros. Hay un cambio en los principios. La segunda es que a la vista de la experiencia vida en la aplicación de la ISO 31000 en los años anteriores, se le ha querido dar más importancia y más relevancia al liderazgo de la alta dirección en el impulso de la gestión del riesgo en las organizaciones. El tercer aspecto es que en esta nueva edición se destaca la integración de la gestión del riesgo. Esta integración vendría a ser el inyectar el riesgo a través del organismo que es la organización, diluyéndolo y de forma que alcance a todos y cada uno de sus órganos. Lo que antes he comentado que vendría a ser que todos los sistemas de gestión son de calidad, de medio ambiente, de continuidad del negocio, de seguridad y salud, de gestión de activos, de lo que sea, pero todos han de hablar en el mismo idioma. Y ese idioma está basado en riesgos, como la raíz con la que se afrontan todos los sistemas de gestión. Y por lo tanto aquí integración quiere decir que el riesgo ha de llegar a todos y cada uno de los rincones de la organización. No es un departamento independiente que pone gestión de riesgos. No existe, en una empresa que hiciera bien gestión de riesgos, no existe ese departamento. Porque todos y cada uno de los departamentos hacen gestión de riesgos. Se pone en esta nueva versión mayor énfasis en la naturaleza iterativa de la gestión de riesgos, en el sentido de que hay que aprender, hay que recoger información y cambiar lo que se ha hecho. Y si hemos identificado unos riesgos y esos riesgos han desaparecido, o lo tenemos que tener en cuenta, si esos riesgos, el tratamiento les ha cambiado la naturaleza, hay que tenerlo en cuenta. O sea, requiere una actualización permanente y dinámica de la gestión del riesgo. Otro aspecto que se ha hecho es simplificar el contenido. Por ejemplo, en términos y definiciones se ha dejado únicamente 8, cuando antes había bastantes más. Y se ha puesto un mayor enfoque, aún si cabe, en hacer una guía que permita un modelo abierto y flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que la pueda aplicar igualmente una gran empresa petrolera que una pequeña empresa. Se trata de que sea transversal a todos los sectores y pueda abarcar todos los riesgos, todas las organizaciones de cualquier tamaño, de cualquier contexto, en cualquier país. De ahí que el precio que se paga se tiene que ser muy general y poco específico. La estructura de la ISO 31000 es triple, está formada por 3 pilares. El primer pilar es lo que se denomina principios, que van orientados y todos giran alrededor del principal, que sería la creación y protección del valor. Y de estos principios informan a 2 cosas. Una es el marco de referencia. El marco de referencia vendría a ser la estructura organizativa que da soporte a la gestión de riesgos. Este marco de referencia está informado por los principios y de él emanan los procesos. Los procesos tienen que ver con los procesos propios de la identificación, análisis y gestión del riesgo. Es una flecha de doble dirección, porque los procesos dependen del marco de referencia y a su vez también están informados por los principios básicos de la gestión de riesgo. ¿Cuáles son estos principios, esta caja principal que tenemos aquí arriba? Lo primero es que la gestión del riesgo ha de estar integrada en todas las actividades. Segundo, que la gestión de riesgos ha de ser estructurada y exhaustiva para ser eficaz. En tercer lugar, ha de estar adaptada al contexto de cada organización. Cada caso es distinto y, por lo tanto, a veces se va a poder copiar o utilizar cosas de otras organizaciones, pero no siempre. Ha de estar muy particularizada. La cuarta es que ha de ser inclusiva. Ha de incluir la participación de las partes interesadas o stakeholders relevantes para la actividad de la organización. La quinta es que ha de ser dinámica, ha de responder a cambios, ha de poder actualizarse rápidamente cuando sea necesario. El sexto principio es que ha de utilizar la mejor información disponible.
El séptimo le da mucha importancia a considerar factores humanos y culturales en la gestión del riesgo, no solo factores puramente técnicos, sino también factores humanos y culturales, muy importantes. Y el octavo es que uno de los principios de la gestión del riesgo va a ser la mejora continua, que es un clásico de los estándares. El marco de referencia gira alrededor de los siguientes puntos. Primero es el liderazgo. El marco de referencia recibe que está informado en estos principios, ha de contar con el liderazgo y compromiso de la alta dirección, sin el cual se entiende que no puede haber una gestión de riesgos eficaz. Ha de tener un enfoque de integración en la organización. Vemos que la integración aparece aquí dos veces, una en el marco de referencia, pero también en los principios. Luego se insiste mucho, es repetitivo, integrar los riesgos en las actividades. La tercera es que una parte muy importante de este marco de referencia es el diseño, es decir, el cómo vamos a hacer la gestión de riesgos, cuál es el contexto de nuestra organización, qué compromisos vamos a adquirir, quién y qué responsabilidades va a tener, con qué recursos contamos para hacer la gestión de riesgos, cómo vamos a comunicar esa gestión de riesgos a las partes interesadas, cómo vamos a hacer las consultas para mantener el sistema actualizado. La cuarta, una vez tenemos el liderazgo, tenemos claro el enfoque y hemos diseñado un plan, es el ciclo de Deming, implementar. Hacer el plan, contar con los recursos, implementar esto y asegurar que este plan se cumple. Y por supuesto, medir resultados y de este modo valorar la eficacia de nuestras actuaciones en gestión de riesgos y de cómo estamos tratando estos riesgos para poder rediseñar, reenfocar y volver a cambiar cualquiera de estos aspectos. Y la tercera pieza, recuerden, principios arriba, marco de referencia, procesos. Los procesos incluyen los criterios. Criterios quiere decir qué base va para que sea muy claro. El criterio lo que me dice es cuándo un riesgo es tolerable o no, para mí o para mi organización. Lo segundo es realizar la evaluación del riesgo, que incluye identificar, analizar, medir, cruzar con esos criterios. En función de esa evaluación se va a hacer un tratamiento de los riesgos. De este tratamiento va a haber que hacer un registro, un seguimiento y una revisión. Y una comunicación de los resultados a las partes interesadas. Y de nuevo todo eso en un proceso iterativo en el que es continuo porque nuestro tratamiento del riesgo cambia los riesgos y por lo tanto es un proceso continuo que no se hace de una sola vez para siempre. Para finalizar este webinar, unas reflexiones sobre por qué es importante la ISO 31000. Lo primero es que, en mi opinión, constituye probablemente la mejor base disponible hoy por hoy para abordar la gestión del riesgo en las organizaciones. Y ya hemos visto en las primeras transparencias que las fuentes y naturalezas del riesgo al que nos enfrentamos son múltiples y muy variadas. La ISO 31000 es el fruto de muchos años de experiencia, de muchos años de trabajo y probablemente es lo mejor que tenemos hoy por hoy para abordar estos problemas. La segunda reflexión es que la ISO 31000 nos proporciona las bases sólidas, los principios estables para aplicar una gestión de riesgos, incluyendo lo que tenemos que hacer. Porque cuando empezamos queremos hacer una gestión de riesgos, vamos a tener que planificar, vamos a tener que aplicar lo que hemos planificado, vamos a tener que medir la eficacia de lo que hemos hecho y vamos a tener que plantear acciones de mejora. Los principios, el marco de referencia y los procesos tal como aparecen en la 31000 no son suficientes para directamente elaborar todo esto, pero sí son la base sobre la que tenemos que construir nuestro edificio de gestión de riesgo. Y la tercera reflexión es que no se trata de un sistema de gestión auditable, rígido, lo que hace que sea la gestión de riesgos informada por la 31000 hace que sea muy flexible. Como comentaba, aquí hay un intercambio, ¿no? Lo que perdemos en aplicabilidad lo ganamos en flexibilidad a múltiples sectores. Si queremos ser flexibles, la ISO necesariamente es poco concreta, pero aún así se ha logrado que sea suficientemente sólida en cuanto a los principios de aplicación.
Para mí estas tres reflexiones son cruciales de cara al uso que se quiere hacer de esta herramienta y sobre todo para aquellos de ustedes que vayan a abordar en sus organizaciones trabajos relacionados con gestión de riesgo o se vayan a introducir en el manejo de la ISO 31001, ya sean usuarios de ella. Creo que son los aspectos clave. Por mi parte, nada más. Este ha sido el contenido del webinar, más o menos hemos cumplido con el horario que teníamos previsto. Muchas gracias por su atención y, por supuesto, si alguno de ustedes tiene alguna inquietud o dudas o quiere saber más sobre el tema, pues a través de Rafael y de PMM pues pueden ponerse en contacto con nosotros y gustosamente pues les podemos ampliar la información que quisieran sobre este tema. Ha sido una presentación sencilla, pero bueno, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención. Un fuerte saludo y abrazo a todos y todas. Y por mi parte, Rafael, nada más. Te devuelvo la palabra. Gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Luis Altarejo por esta sesión del día de hoy. Esperando que haya sido de mucho provecho para ustedes este tema de la gestión de riesgo bajo la guía ISO 31000. Les comento que esta charla ha sido grabada, la cual estaremos compartiendo con ustedes a través de los contactos electrónicos para que puedan visualizar nuevamente la presentación y compartirla con el resto de sus compañeros. De todas formas, desde la Escuela de Negocios queremos agradecer su tiempo y su asistencia en cuanto a este tema. Y bueno, le estaremos contactando la semana que viene y si tienen alguna duda, algún comentario, podemos atenderles gustosamente. Muchas gracias, Andreina, muchas gracias, Juan, Freddy. Hugo, muchas gracias a ti por haber asistido. Espero que sigan teniendo un excelente día y de parte de PMM un excelente fin de semana. Espero que estén todos muy bien, me despido, hasta luego.